Cuando empezó la pandemia, yo creo que todos empezamos con mucho temor, muy expectantes de ver qué estaba pasando en los otros países. De alguna manera, todas las noticias que llegaban pues eran muy alarmantes, tanta gente que fallecía, no había tratamiento específico. Y ahorita estar aquí y que me estén preguntando eso es una sensación realmente, pues, que le causa a uno hasta escalofríos, ¿no? Porque nosotros estuvimos viviendo en primera fila, la atención de los usuarios, ¿no? Recuerdo que la primera vez que empezamos a tener conocimiento de esta situación a través de medios informativos dentro de lo que es la Secretaría de Salud, dentro de lo que es allí ya del hospital, pues sí, pues era una incertidumbre total, ¿no? Caótico, no sabe a qué nos estábamos enfrentando. La neumóloga de ese momento, la doctora Mónica Velázquez, el doctor Chora, infectólogo, la jefa del Servicio de Medicina Interna, la doctora Astrid, pues todos ellos empezaron a trabajar en un protocolo justamente para que en cuanto nos llegara el primer paciente, pues supiéramos cómo actuar. Entonces, desde que llegaba el paciente, con los síntomas, se le aislaba, se tomaba la prueba y se llevaba a un área especial. Por primera vez en mi vida presenciar una pandemia que no era un miedo total. Se tuvieron que improvisar áreas donde tuvimos que aislar a los pacientes, los mismos médicos, infectólogos y todos pues, dándose a la tarea de investigar para podernos informar al personal y al mismo paciente o al mismo usuario. En un principio solo era urgencias, pero cuando empezó el aumento de los casos, se tuvo que habilitar un tercer piso en el cual había solo un ala. Con el paso del tiempo se abrió otra ala y después otra ala, al punto de que bueno, ya estábamos con cerca de más de 150 pacientes en el hospital. Para entrar a las áreas de área COVID, pues nosotros la verdad le sufrimos muchísimo, porque nos teníamos que poner el equipo de protección personal que constaba de muchísimas cosas, entre ellas un overol que era a base de plástico prácticamente cerrado, o sea, no había ni por dónde transpirar. Más aparte de los gogles, el cubrebocas N95, mascarilla, guantes, 3, 4 pares de guantes de las manos, bata de manga larga. A final de cuentas, pues tuvimos muchísimas situaciones con los compañeros que llegaron hasta perder el conocimiento dentro de las áreas COVID por la falta de oxigenación, pues, todo cerrado, ¿no? En su momento no se permitía utilizar el elevador. Con las botas quirúrgicas, tener que subir los pacientes por la rampa, tener que, haz cuenta, subirlos empujándolos porque se implementó una tipo cápsula allí rudimentaria para poder tapar al paciente, ya sea en la silla de ruedas o en la camilla. Entonces cubrían con esas cápsulas, pero nosotros pues, a base de fuerza física tenemos que subirlos lamentablemente 3 pisos, que era donde se ubicó el área COVID, en el área del tercer piso, de allí del hospital antiguo de aquí del centro, que fue donde iniciamos. Y pues era pesadísimo subirlos por allí, se resbalaba uno, como te digo, se empezaba uno a deshidratar, las fuerzas, el paciente con la desesperación de no poder respirar, una saturación bien baja y no poder respirar, pues se desesperaba. Entonces vivimos una situación muy triste y muy desgastante física y emocionalmente. Muchísimo miedo. Yo recuerdo que en casa me decían, mamá, porque tengo 2 pequeñas, me decían, mamá, pero ¿cómo vas a entrar tú? ¿Y qué va a pasar si te contagias? Pero pues bueno, al final de cuentas somos médicos, ¿no? Y pues alguien tenía que estar ahí. Desde que empezó, médicos, enfermeras, camilleros, trabajadoras sociales, psicólogas, toda el área administrativa que pues obviamente fuera fin de semana, noche, festivo, cualquier día estaban al pendiente pues, de que hubiera todo el material. La lucha interna en el sentido de que uno también tenía muchísimo temor y a veces sentirte impotente, porque muchas veces los pacientes llegaban con patologías agregadas, es decir, estaban enfermos de alguna otra cosa que complicaba mucho la atención, o incluso a veces era gente joven que no tenía ningún otro problema y era increíble ver cómo de repente evolucionaba la enfermedad de una manera en la que no podíamos hacer absolutamente nada, porque no había una guía real para el tratamiento. Veías a pacientes que en ese entonces estaban aislados, no podían comunicarse con su familia, tenían que tomar la decisión de si intubaban o no se intubaban,
y era pues escribirle una carta a tu familia, ¿no? Y para nosotros poder entregársela y decirle pues que puedas despedirte, que puedas encargarle cosas también. En el pico de la pandemia en la que salíamos derrotados, salíamos llorando, salíamos súper tristes porque se moría un paciente, se moría otro, y por más que corrías y que les ayudabas, que les subiese el oxígeno al 100%, que los intubabas, pues desgraciadamente no lograban salir. Entonces, los momentos en los que se te fallecían 2, 3 pacientes por turno, porque tenías 50 y de repente te fallecían 3, 4, pues realmente era muy triste. Pues yo le llamo fortuna porque al final de cuentas muchos de ellos fueron los últimos que nos vieron a nosotros. Ya no pudieron ver a sus familiares. Entonces se hablaban con nosotros, que se sentían muy mal, desesperados. Hubo pacientes que se aventaron de la cama porque pues no podían respirar, ¿no? Nos pedían que les ayudáramos, que nosotros, dentro de lo poco o mucho conocimiento que tenemos, nosotros lo que tratamos era darle la seguridad, la confianza, el apoyo moral, emocional, de que tuviera fe, de que todo iba a ser adelante y que el equipo multidisciplinario de salud pues, estaba trabajando en eso, de darles esa atención. Y que pues, nos preguntaban mucho por sus familiares. Cuando teníamos la oportunidad, pues, que salíamos, pues, de repente preguntábamos y pues, les decíamos algunas situaciones pues, a los familiares, ¿no? De que todo estaba bien y que preguntaban por ellos, pero pues sí, todo eso pues que causa una emoción muy triste, pues muy caótica, ¿no? Se habla mucho de que estuvieron al frente de las filas médicos y enfermeras, y nosotros como camilleros también estuvimos. Y constantemente nosotros entrábamos, salíamos, más nos íbamos quitando el equipo de protección y ya se activaba el otro código y otra vez a volvernos a poner. Y volver a entrar otra vez y volver a recoger al paciente, llevarlo a tomografía, llevarlo a los estudios, entrar y sacar los pacientes que ya habían fallecido. O sea, la pandemia fue algo muy feo porque lamentablemente se perdieron muchas vidas. El hecho de usar cubrebocas, por ejemplo, o que si tu hijo está enfermo, le pones el cubrebocas para que no vaya a contagiar, el lavado de manos, yo creo que todos también tomamos ya ese hábito. Y desde el punto de vista emocional, yo creo que nos hizo valorar muchísimo una cosa tan sencilla como un abrazo, ¿no? No podías ni siquiera saludarte de beso, darte un abrazo, darte la mano. Entonces, el hecho de que tu familia haya estado contigo, tus seres queridos, tus compañeros de trabajo, y hayamos sobrevivido a esta pandemia, de alguna manera te hace valorar el hecho de que no hayas perdido a un ser querido. Y si lo perdiste, también te hace pues querer ocupar tu tiempo en aprovechar todos los momentos que tengas con todos los que aún están contigo. Y algo que realmente también siempre lo he visto que nos dejó la pandemia fue la unificación de todo el gremio de la salud. Lamentablemente las autoridades estatales, municipales y federales, viendo que nosotros que somos parte del sistema de salud, dimos todo, exponiendo nuestra vida por todos los usuarios, ¿no? de México, de Michoacán, de todos lados, pues como que no nos tomaron en cuenta en nada. Simplemente se ve hoy en día que faltan todavía muchos insumos, muchas cosas. El departamento de camilleros está mermado en personal, pues no se nos toma en cuenta para darnos el alto riesgo. Y yo creo que lo merecemos. El simple hecho de trabajar allí en un hospital merecemos que nos dieran el alto riesgo.